Buen día, esta es una pequeña explicación de lo que es la lógica difusa y la aplicación que tiene con un pequeño ejemplo que vamos a realizar en MATLAB a través del Fuzzy Logic Toolbox. Bueno, la lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que básicamente se fundamenta en el concepto de que todo es cuestión de grado, lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación, de manera que si queremos hacer cambiar la información o el funcionamiento de un sistema, lo podemos hacer mediante no valores como tal específicos o delimitados, sino todo varía dentro de un mismo rango. También lo podemos definir como un sistema matemático que modela funciones no lineales que convierte unas entradas en salidas acordes con los planteamientos lógicos que usa el razonamiento aproximado. El concepto de lógica difusa fue concebido a mediados de los años 60 por Lotfzadeh, ingeniero eléctrico iraní y profesor de la Universidad de California en Berkeley. Él básicamente lo que hizo fue eh, promover o iniciar el concepto de lógica difusa en 1965 con el primer artículo sobre esto que se llamó Fuzzy Sets. En 1974, Ebrahim Mandani aplica los conceptos de lógica difusa en el control de procesos y desarrolla el primer control difuso para la regulación de un motor de vapor. Vamos a ver un ejemplo en MATLAB sobre estos conceptos. El MATLAB es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo numérico, la visualización y la programación. Mediante MATLAB es posible analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos o aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y las funciones matemáticas incorporadas permiten explorar diversos enfoques y llegar a una solución antes que con hojas de cálculo o lenguajes de programación tradicionales. En MATLAB manejamos, pues se pueden utilizar diferentes métodos de inferencia, pero los más utilizados son el Mandani y el Sugeno. El método de inferencia Mandani lo que se compone de tres partes: el fusificador, la base de reglas y el desfusificador. Y bueno, básicamente el fusificador lo que son valores numéricos, y estos valores numéricos lo que hace es que los convierte a ciertos grados de pertenencia de un conjunto difuso. La base de reglas, dependiendo de la entrada o el antecedente, arroja una salida que es un consecuente. Este consecuente por lo general es una etiqueta lingüística. Y el desfusificador interpreta el resultado de la regla y lo representa de una manera entendible. El sugeno, por el contrario, pues solo contiene el fusificador que se utiliza de la misma manera o tiene el mismo concepto que en el método de inferencia Mandani, es un valor numérico y que se convierte a un grado de pertenencia de un conjunto. Y la base de reglas aquí sí cambia, ya que el consecuente no es una etiqueta lingüística, sino que es una función de entrada que tenga el sistema en un momento dado. Bueno, este es el entorno de MATLAB. Esta es la primera entrada que tenemos. La idea es que vamos a- a interactuar con este programa a través de una herramienta llamada el Fuzzy Toolbox. Para abrirla basta con teclear aquí Fuzzy, o también podemos entrar a través del, de Toolboxes y en la parte de Fuzzy Logic y FSI Editor. Una vez entramos al editor Fuzzy,
obtenemos una ventana como esta. Básicamente aquí tenemos las variables de entrada, tenemos el método de inferencia y aquí la variable de salida. Lo primero que hay que hacer es modificar las variables que tenemos. Damos doble clic sobre alguna de ellas y mediante esto lo que podemos es modificar los rangos o como tal el conjunto que va a tener, que va a ser bajo que va a ser delimitado el conjunto, bajo qué valores. En este caso agregamos funciones de tipo sigmoidal. Entonces para agregar podemos tener muchísimas variables, pero en este caso vamos a utilizar solo dos. Se pueden añadir mediante el botón edit y adicionar una función de membresía. Puede ser la función trapezoidal, gaussiana, sigmoidal. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a revisar es que cómo un colegio podría obtener resultados adecuados o que le permitan chequear si un estudiante puede o no puede recibir una beca. Entonces evaluamos dos parámetros, el académico y el disciplinario. La variable académica pues está representada en un rango de 0 a 10, lo vamos a manejar de 0 a 10 y los parámetros que ingresamos son el 1,7 que es el grado de abertura que va a tener la función y el 0 va a representar el valor que va a tomar como máximo para esa función. Entonces el grado máximo es cuando la calificación sea 0, o sea va a ser malo. En la gráfica de bueno tenemos de igual manera un grado de apertura de 1,7 y su máximo valor va a ser el 5. Y para la variable o para la gráfica de excelente, igualmente un grado de apertura de 1,7 y el máximo puntaje que puede obtener o cuando esté con mayor amplitud esa función va a ser en 10. De igual manera para el aspecto disciplinario y para la beca vamos a trabajar bajo funciones triangulares. Se trabajaron 5 conjuntos difusos básicamente. Este es el grado de probabilidad que un alumno puede, eh, con el cual puede obtener una beca. Entonces puede ser una probabilidad muy baja, una probabilidad baja, media, alta o muy alta. De igual manera, el rango va de 0 a 10 y los parámetros que se colocan en cada una de estos delimitantes o de estos conjuntos van desde dónde va hasta, en este caso el 0,1, cuál va a ser el pico de esa función, en este caso el 0, y hasta dónde va, es decir el 2. Si nos fijamos en la de baja, va a iniciar en 0, va a tener su pico en 2 y el máximo va a ser 4 y así con las demás. Ya teniendo las funciones de membresía definidas, podemos crear reglas. Entonces básicamente aquí ya he creado algunas reglas y las podemos definir como las queramos. Podemos unir los conjuntos que queramos o las etiquetas que deseamos combinar. Entonces en este caso he creado 9 reglas. Entonces básicamente lo que hacemos
Si queremos armar por ejemplo, la regla número uno, decimos que si académico es malo, el conector y el disciplinario en el aspecto disciplinario también es malo, decimos que la beca es muy baja. Cuando ya tengamos hecha la regla, simplemente damos en añadir regla. Y así con las demás podemos combinar cuando el aspecto académico sea malo y el disciplinario sea bueno, entonces creamos una segunda regla y así sucesivamente. Aquí tenemos un visor de reglas donde están especificadas las 9 reglas que hemos creado con sus respectivos grados de pertenencia. Entonces, por ejemplo, la regla 1, que si el académico es malo y el disciplinario es malo, entonces la probabilidad de que tenga una beca es muy baja. Y podemos ir jugando con estos valores. Entonces, si por ejemplo en el aspecto académico tuvo un 4.6 y en el disciplinario tuvo una calificación de 5.08, la probabilidad que tenga una beca va a ser de 4.98. Y de esa manera pues podemos seguir jugando con los valores e irnos aproximando pues a los valores máximos. Por último, podemos verificar la gráfica que tendría pues básicamente en 3D los comportamientos o los posibles valores que podría obtener eh, pues las funciones o los parámetros que hemos definido para este tipo de ejercicio. Por ejemplo, podemos comparar el campo académico contra el disciplinario o la probabilidad de la beca contra el disciplinario del académico. Básicamente tenemos una figura en 3 planos y nos da una idea más exacta de cómo es la superficie o cómo es el comportamiento de las condiciones o de las reglas ya estipuladas. Eso es todo.